Hola, bienvenidos a Celestialmente El Francos, podcast donde exploramos la fe a través del cine. la música y los videojuegos. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Hoy continuamos con esta saga que cada vez nos saca más episodios de una película que realmente apreciamos mucho, queremos mucho. Nos llevó por un camino bien bonito, la verdad, un camino que movió muchas fibras, inclusive nos llevó a sacar un poco lo que sentíamos frente a varios temas y lo complejo que es poder tocar temas frente al duelo, pero más que cualquier otra cosa, el entender un propósito en cada circunstancia que pasa. Más existen nuevos temas que van a pasar y que Coco nos sigue ilustrando sobre ellas. Hoy vamos a hablar de un tema que no lo había discutido contigo, pero es un tema que viene rondando mi cabeza, que venimos hablándolo y creo que puede ejemplificarse también muy bien con esta película. Hoy vamos a hablarles a ustedes, queremos contarles a ustedes nuestras ideas y nuestros pensamientos sobre el tema del estancamiento. Hoy quiero que hablemos un poco sobre lo que es muchas veces vivir una vida en tal medida de conformismo o circunstancias que termine siendo intrascendente. Hay una parte de la película que quiero hablar antes de darte el primer paso. Y es esta película, creo que te lo dije hace poco que lo hablamos, esta película donde ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, que es uno de estos personajes que ya está a punto de ser olvidado y que le van a pedir prestada una guitarra. Ujú. ¿Te acuerdas? Y que él les dice que lo único que quiere es que le toquen una canción, pero termina siendo olvidado y desaparece. Quiero que empecemos hablando sobre el tema del estancamiento frente a cómo el estancamiento puede identificarse y cómo crees tú, más que cualquier otra cosa, por donde quieras empezar, si por esa respuesta o por la otra, y cómo crees tú que realmente eso termina afectando a una persona de fondo, el estar estancado, porque normalmente el estancamiento no trae inconformidad, porque uno, creo yo, no sé tú qué opinas, uno normalmente no se está dando cuenta que está estancado hasta que algo pasa. Sí, el estancamiento muchas veces también conlleva algo como la comodidad sin darse uno cuenta, ¿sí? Y cuando hay que sacudir algo o sacarlo a flote o sacar esa agua de pronto posada, pues por supuesto trae unas consecuencias, ¿sí? O sea, es exactamente si tú tienes, hablábamos, no sé, creo que fue ayer de que en un apartamento habían puesto como a lavar ropa y la dejaron muchos días. Entonces que el agua empieza a coger mal olor, pese a que tenía jabón Sí, sí, y sí. todo el cuento. Y decían todos, no, eso es porque dejaron la ropa ya de días y debe estar oliendo fea esa agua. Pero uno dice, bueno, pero tiene químicos, tiene aquí, tiene lo otro. Entonces ahí es donde te das cuenta de que puedes tener un montón de elementos adicionales que crees que estás cuidando o asegurando que no te encochines, por decirlo así, o que esa agua no se ensucie, pero aún así en un punto pues va a estallar el mal olor. O sea, y es exactamente el ejemplo, porque ayer lo pasó en un apartamento de otro lado donde estábamos, que sucedió eso y decíamos, es que huele como a eso. Y efectivamente creo que esa es la señal de alerta cuando algo está emposado. El olor empieza a generar como incomodidad. Entonces, creo que se asocia un poco a lo que estamos hablando del estancamiento, de que no nos damos cuenta hasta que finalmente algo ya explota y tenemos que buscar una solución o cortar de raíz. Porque en ese caso, siguiendo la misma línea y la metáfora que tú estás utilizando, porque en ese caso de pronto la nariz se empieza a acomodar. O sea, esas circunstancias que uno dice, uy, apenas yo entro a un lugar como que me huele feo, pero después de unos minutos como que ya la nariz como que Ujú. normaliza la circunstancia. Sí. Y el que está viviendo el estancamiento empieza a normalizar su nariz para considerar que lo que está viviendo está bien. Y es que un punto al que yo quiero ir también y preguntarte es, el estancamiento no siempre se da en elementos negativos. Es decir, porque uno piensa en estancamiento y de una vez piensa en cosas como,
la pobreza, como el abandono, como el hombre o la mujer que ya se casaron y no se arreglan más en su casa, que claro, son circunstancias de estancamiento, pero también pueden o no pueden existir también estancamiento en cosas que entre comillas llamaríamos bien, estar en posiciones de autoridad o cosas como así, también puede existir estancamiento, ¿o no? Sí, sí, por eso decía al inicio que el estancamiento, o sea, esto fue algo muy ejemplificado de lo que sucedía Ajá, con el olor, pero no necesariamente quiere decir que sea algo malo. Muchas veces las personas se acostumbran a un estado y ahí se quedan y ahí permanecen y pueda que exacto, no estén mal, exacto. pero tampoco están bien, pero tampoco Así avanzan, es. pero se quedan ahí porque de un modo u otro pues hay una cierta comodidad. Y incomodarse pues va a costar y va a tomar, digamos que vas a tener que tomar decisiones. Entonces no siempre va a ser algo malo o que vas a, pero de un modo u otro yo creo que sí, por más comodidad que tú sientas en un lugar, en un punto algo te va a empezar a inquietar. Entonces yo creo que sí, finalmente empieza a oler diferente. Súper, porque llevándolo, digamos, al tema bíblico, y ustedes saben que a la larga nuestro podcast aterriza muchos temas que estemos viviendo en nuestro día a día a través de los ojos de una película, pero muchas veces en lo que nosotros realmente creemos, o muchas veces no, espero que siempre sea en lo que nosotros creemos en nuestra fe. Em, Esto pudo haber pasado realmente a Nicodemo cuando empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús y empieza a inquietarse un poco y empieza a decir como, ¿será que es que el fariseísmo no es todo? O sea, el que yo me sepa las escrituras de cabeza, de cabo a rabo, como dicen, esos rollos y yo pueda ser el que los maneje y el que los lea, porque en ese tiempo no todo el mundo tenía acceso a... ¿Será que eso no es todo? Y él podía estar viviendo, mira, un estancamiento en una posición de autoridad tan grande como la que ellos tenían, porque ellos eran la cabeza real de la sinagoga. Ujú, O sea, esa sinagoga es el lugar donde ellos iban a... e inclusive varios de estos fariseos y también saduceos podían llegar a consolidar el Sanedrín, que era el órgano más grande de decisión en ese mundo judío del momento. Entonces, es trascendental entrar a analizar que uno sí puede estar estancado, inclusive en posiciones de autoridad, pero la pregunta es y obviamente no tienes una respuesta específica, no sé cómo decirlo, biológica para ello, sino desde tu punto de vista, ¿qué consideras? ¿Por qué uno llega a tener un estanque? Si supuestamente debería estar entrando agua, pero también debería estar saliendo. Entonces, ¿por qué en algún momento o dejó de entrar agua o dejó de salir agua? O sea, ¿por qué crees que eso termina pasando? O sea, ¿por qué termina uno en una zona de, me siento cómodo acá, no me pidan más, no quiero más tampoco? Porque ese tipo de cosas llegan a pasar. yo creo que finalmente nosotros somos seres adaptables. No todo mundo y ahorita la gente se ha vuelto adaptable. Entonces creo que eso es lo que empieza, ¿Adaptable como cómodo? O sea, como que o te como que... terminas adaptando al entorno en el que Ok, estés. ok, ok. Entonces, de repente, y creo que a todos nos ha pasado, cuando de pronto como, no, es que mi esposo hace el oficio todo el tiempo, entonces me termino adaptando a Claro, claro, eso y puedo llegar a convertirme pues en ser cómoda porque pues de un modo u otro lo va a hacer, claro, ¿sí? O no, yo sé que, por ejemplo, ella saca todo el tiempo los perros y si yo tengo la oportunidad, pues no, porque igual ella ya tiene que hacerlo, ¿sí? claro, claro. Entonces creo que entras en O un... lo del tema, digamos, de cocinar. O sea, tú cocinas y a pesar de que yo sepa 3, 4, 5 platos máximo, yo digo, pues, ¿para qué cocino si ella siempre es la que lo hace? Claro, o sea,
obviamente no lo estamos llevando al límite porque acá estamos, eso ya es otro tema y es como pues cada uno ejerce un rol No, claro, que y hay un puede, equilibrio. Sí, que sí, puede sí, sí. tener porque pues también tiene un talento o le va mejor cocinando, le Que va sobre eso mejor. hablaremos en el próximo episodio. Pero creo que en este caso te terminas es adaptando. Yo creo que también es el tipo de mentalidad que llegas a tener. Súper mentalidad, ok. Habla mucho de qué tipo de persona eres tú cuando te terminas conformando con todo, con poco, cuando son en muchas situaciones, Wow. y yo creo que eso habla también de qué carencias hay o qué temas no se están sanando del todo porque te conformas fácilmente. Te conformas fácilmente con que X persona medio te hable o, pero diga, o cierto tipo de amistades y crees que está bien que no tengan valor por ti frente a una amistad y crees, no, pero por lo menos me saludó el día de mi cumpleaños. Ajá. O por lo menos, o sea, por lo menos, o sea, te empiezas a dar cuenta que en ciertas cosas del día a día se te volvió una adaptabilidad y te volviste conformista en muchos aspectos, pero yo creo que eso también va acorde a la mentalidad que uno tiene, porque nosotros conocemos personas como que les interesa aprender más, conocer más, prepararse de pronto para un cargo, para un rol diferente, y pueda que no lo tengan en este momento, pero como que dicen, bueno, preparémonos para que en algún momento sí se llegar, pero como que tú les ves como esa chispa de que, obvio, todos tenemos aspectos por mejorar, pero hay gente a la que tú le ves como una chispa diferente y dices, lo intenta, ¿sí? Intenta hacer las cosas y como que, bueno, le salió algo bien, pero no quiere decir que ya lo es todo porque busca un nuevo escalón para superarse. Pero también tenemos casos y hemos visto gente también que simplemente le sale algo medianamente y dicen, no, pero bueno, así estoy bien, pero Sí. no tienen ambiciones. Y creo que eso es algo que a veces pensamos que está mal, como soñar en grande, tener ambiciones o creer de que somos capaces de tener algo más grande o a veces nos enfrascamos mucho en nuestra mentalidad de yo no puedo esto, yo no sé hacer esto en público, yo no puedo hablar, yo no puedo esto, no, pero hay cosas que tú puedes ir desarrollando. Wow, me gustó mucho un tema, o sea, pues mucho de lo que dijiste, me parece súper chévere, porque está muy alineado con lo que yo también pensaba, pero hay algo que quiero resaltar y es que tú dijiste una frase y fue, ese tipo de adaptación dice mucho de lo que es la persona. O sea, eso, mira que eso yo no lo había pensado, o sea, nunca lo había pensado. Porque sí, o sea, cuando yo, y lo he vivido, yo he tenido estancamientos, y cuando yo me adapto a una situación y digo, ah, yo no quiero más, así estoy bien, con el agüita que tengo estoy bien, a la larga también le estoy mostrando a los demás, ah, bueno, hasta ahí puede llegar Luis Enrique. Entonces yo no puedo pedir ni anhelar nada más de él, ni darle una posición mayor, porque hasta ahí él puede llegar. Y eso me parece muy chévere porque es muy retador. O sea, con qué ojos me pueden ver los demás inclusive porque yo me estoy poniendo en esa situación. Me parece muy chévere. Y ahora que entender el tema de que la Biblia nos dice que y voy a parafrasearlo, pero aquellos que creen, que digieren la palabra, que viven la palabra, de ellos va a correr ríos de agua viva. Y cuando eso dice la palabra de mí, a la larga está diciendo que yo no me debo volver un estanque, porque quiere decir que no estoy reflejando a Jesús y a lo que Él me ha explicado y a lo que Él me ha llamado a hacer. Pero entonces, ¿qué hacer cuando realmente yo estoy sintiendo que ya de pronto no soy yo el que en una circunstancia me he querido volver el estanque, sino que alguien me colocó una cerquita y bloqueó las entradas y salidas de agua? O sea, ¿qué hago en ese momento cuando yo estoy sintiendo, bueno, porque hay gente que nos podrá decir, pero es que eso no depende de mí. Yo dependo de un jefe que me promueva. Yo dependo de un jefe que me dé oportunidades. Yo dependo de una mamá que crea en mí porque no me dejan hacer. O yo dependo de un papá que me suelte el carro porque ya hice el curso y no me lo dejan, o no sé, o sea, mil opciones. Y la persona te dice, no, pues yo me estanqué es por alguien más. ¿Qué hacer entonces? Eso también puede llegar a suceder y es que sin darnos cuenta nos volvemos como patrocinadores, si se puede decir así, del conformismo a veces de alguien más. Puede ser porque nos falta carácter para decirle que está haciendo mal, puede ser que también hemos
eh, hay mucha permisividad y nunca se puso un límite a tiempo con las personas. Por eso es tan importante decirle a las personas un no a tiempo, porque eso va marcando una pauta en las Claro. relaciones. También puede ser que muchas veces preferí hacer las cosas que a los demás le correspondían o lo que al otro le corresponde porque me desespero porque no lo hacen de la misma manera que yo lo haría, ¿sí? Un rol de control. Entonces, en ese momento, pues de un modo u otro, estoy siendo un patrocinador del conformismo de alguien más o de la Sí. mediocridad, si se puede llegar a decir así, porque de un modo u otro la otra persona siempre va a haber alguien que se adapta y se acomoda al que siempre va como moviendo todo, ¿sí? Sí. Entonces terminan es adaptándose y en ese caso, pues, por ejemplo, si tú dices lo que hablábamos ahorita, de pronto uno sin querer se vuelve patrocinador de esos comportamientos, porque Sí. digo, venga, si yo no hago esto de tal manera, pues los demás no lo van a poder hacer y me va a tocar sentarme a revisarlo nuevamente porque pues finalmente yo sé que lo va a hacer mal. Entonces, de un modo u otro, no estoy facultando, Ujú. pero también le estoy dando la señal de que puede ser mediocre de manera constante porque en algún punto alguien más va a ser el salvavidas, por decirlo así, Sí. de esas acciones. Entonces, ahí también es importante y lo vemos sin ir muy lejos. A mí me gusta ver muchos programas de Discovery, Home and Health y todo este tema. Y ahí hablamos, ahí cuando vemos este tema de kilos mortales y todo el cuento, es exactamente la misma rutina. O sea, Sí. ellos ya no pueden levantarse a buscar comida porque pues ya su cuerpo no lo permite. Pero siempre hay alguien que termina dándoles, llevándoles la comida, haciéndoles la esta y demás, y se vuelven unos patrocinadores de matar a otra persona. Ujú. El estanque siempre va a producir muerte. Siempre va a producir muerte. No, no nos digamos mentiras. No, no creamos que porque se ve bonito ahí por encima está trayéndonos algo más allá que de bacterias y diferentes cosas que puedan llegar a sobrevivir ahí. Ustedes no van a construir vida, no van a tener un futuro, no van a tener una proyección mayor si el agua no está fluyendo. Así que existe la necesidad de tener que mover las aguas e inclusive conectarse con un cauce diferente si realmente ese no es el camino donde Dios los necesita. Porque si desde su corazón van a fluir ríos de agua viva, necesitan estar conectados con la fuente correcta que los lleve a cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos, nos escuchamos nuevamente dentro de 8 días. Chao.